Si mi casa se estuviera incendiando y pudiera salvar solo una cosa, si tuviera la mala idea de entrar en una casa que se está incendiando, esa cosa sería esta piedra, que no vale absolutamente nada, no tiene ningún valor material. Hace unos días leí una encuesta de la aseguradora de hogar, de artículos del hogar más importante del Reino Unido, en donde le preguntaban a 3.000 personas si tu casa se estuviera incendiando, ¿qué objeto o qué cosa salvarías de allí? El resultado de esas 3.000 personas a mí por lo menos me llamó la atención, porque el 33% de la gente dijo que salvaría un álbum familiar, de fotos familiares, esas que están guardadas, vaya uno a saber dónde, y que no vemos nunca. El 21% dijo un objeto familiar y el 20% un juguete de la infancia. Nadie dijo una tele, nadie dijo un PlayStation, por ejemplo. Y ayer, y por eso hago este video, encontré una investigación citada por la revista Forbes en donde muchísima gente respondía en 2025, en diciembre del 2025, que lo primero que salvaría si entrara a su casa en el medio de un incendio es el celular. Mi primera reacción fue bastante soberbia. Pensé, puta, nos ganó la modernidad, nos hacemos los profundos diciendo que lo importante son los vínculos y después nos arruinamos el día porque o tarda el colectivo o porque se rompió un teléfono justamente. Pero después entendí que tal vez el problema no es el celular, que alguien salvaría el celular, que salvaríamos el teléfono no por el microchip que contiene, no por el valor material, sino porque adentro del teléfono también vive gran parte de nuestra vida, es decir, fotos, audios, mensajes, videos, conversaciones con gente que ya no está. Y entonces me acordé de esto, de esta piedra que tengo hace un tiempo, y este video va a hablar de por qué si mañana se incendia mi casa, yo salvaría esta piedra. En 2022 nosotros vivíamos en Montreal, en Canadá, y aunque la ciudad realmente era increíble, había algo difícil de explicar y era la permanente sensación de estar solos. A veces la gente romantiza el hecho de emigrar, pero hay momentos donde emigrar es estar sentado en un hospital con tu hijo enfermo sin entender bien lo que te están diciendo, porque el idioma en el que te lo dicen no es el tuyo. Una cosa es pedir un café con leche en el idioma de otro país y otra cosa es que te digan el nombre de una bacteria. Y ahí sentís por primera vez, en serio, acá estamos solos, de verdad. Y en medio de todo esto, de ese 2022, empezó el Mundial de Qatar. Para mucha gente el Mundial es solo fútbol. Para mí, lamentablemente, muchas veces no. Para mí es probablemente lo que más me conecta con ser argentino, mucho más que la comida, mucho más que el mate, mucho más que muchísimas otras cosas. Mucho más. Pero encima en Canadá era difícil ver los partidos, porque no los partidos de Canadá, naturalmente, porque esos los pasaban en la televisión pública, sino los partidos de Argentina, a eso me refiero. Era muy difícil. En la televisión pública, obviamente, los canales de Canadá no, sí en los canales premium, pero por otro lado las transmisiones de la TV pública argentina, que sí pasó aquella vez todos los partidos, por una cuestión de derechos están bloqueados para el exterior. O sea, la televisión pública yo no podía verlo en Canadá los partidos. Entonces era vivir buscando links ilegales, streams horribles, páginas que se caían en el medio de un penal. El partido contra México, por ejemplo, lo terminé viendo en una pizzería napolitana en la Pequeña Italia, en el barrio Pequeña Italia de Montreal, rodeado de turistas. Esta imagen la tengo re patente, que no entendían que yo estaba al borde del llanto escuchando el himno. Y, en fin, cuanto más avanzaba Argentina, peor me ponía.
yo no disfruté, no recuerdo un partido en el que haya disfrutado, incluso en el 3-0 contra Croacia, no lo disfruté para nada, lo sufría de punta a punta el Mundial, pero sufrirlo mal, como si se me fuera la vida en cada pelota. Y llegó la final. En el medio de todo esto, claro, seguir con la vida, ¿no? De inmigrante, recién habíamos llegado, hacía 1 año y medio que habíamos llegado. Final, Argentina-Francia. Yo estaba realmente destruido por los nervios y mi hijo Pedro, que en ese momento tenía 3 años, evidentemente entiende que algo me está pasando y me da esto. Una piedra que al día de hoy no sé de dónde la sacó, pero me la dio como si él supiera que era importante, como si supiera que eso, una simple piedra, iba a ayudarme. Y yo me acuerdo perfecto de ese momento, porque agarré la piedra, lo abracé y me largué a llorar. Pero a llorar de verdad, a llorar como un niño, como un nene. A llorar, no podía parar y de fondo estaba Argentina jugando los últimos segundos y en ese llanto estaba todo mezclado. El Mundial, Argentina, los años esperando salir campeón, casi 40 años, el desarraigo, el cansancio, la soledad, el idioma, que no es el de uno, pero sobre todo había otra cosa que era mi hijo tenía 3 años en ese momento, y era ver a un niño intentando cuidar a su papá. Me acuerdo que me abrazó fuerte y me dijo: nos va a dar suerte, pa, por favor no llores. Nos va a dar suerte, pa. Por favor, no llores, me dijo. Y me dijo esto. Y después vino todo lo demás. El gol, los penales. Argentina campeón de luego de 36 años. En donde, increíblemente, el único mundial que había jugado Canadá había sido en el 86. La última vez que habíamos salido campeones del mundo. Pero realmente lo primero que recuerdo cuando pienso en ese mundial es esto. Es mi hijo Pedro diciéndome: papá, por favor, no llores. Esto nos va a dar suerte. Y en estos días pensaba en eso, en que capaz que todos tenemos una piedra, una boludez total, pero para cualquier otra persona sería una piedra, no sé, una foto tuya, algo que te regalaron cuando eras chico, pero que para vos contiene un momento entero trascendental de tu vida. Y capaz que el problema no es que nos importan demasiado las cosas materiales. No ese es el problema, que nos importen demasiado. Capaz que el problema es otro, que vivimos tan acelerados, tan pendientes de llegar, de pagar, de responder, de correr, de producir, de que nos suene el celular, y no porque me iba a llegar un mensajito que ni siquiera registramos cuáles son las pocas cosas que realmente nos importan hasta que imaginamos perderlas. Imaginamos que hay un incendio y que todo lo que tenemos, cualquier cosa, se puede perder. No hablo de grandes revelaciones espirituales, hablo de algo mucho más concreto. Hablo de pequeñas cosas que si las perdemos, ahí nos damos cuenta de que son importantes. De llamar más a alguien, de no agarrar el celu si un amigo o si alguien que te importa, que querés, te está contando algo. De guardar menos cosas inútiles y prestar más atención a ciertos momentos cuando están pasando en ese momento. De no ir a un concierto y estar con el celular viviendo el concierto a través del celular. De entender que capaz el recuerdo más importante no es ese logro enorme, sino que es alguien intentando cuidarte con una piedra en la mano.